Logotipo de NASA STEM EPDC, Engagement and Educator Professional Development Collaborative. Bienvenidos a este Quick Bits presentado por NASA STEM EPDC, Engagement and Educator Professional Development Collaborative. Conceptos fundamentales de ciencias. NASA STEM EPDC provee recursos de NASA y estrategias de STEM, esto es, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para fomentar el interés y la participación en las áreas de STEM. En estas series, nuestra intención es proveer a los educadores, padres de familia o tutores una explicación rápida y concisa de un concepto principal de STEM. Presentaremos un ejemplo de la aplicación de este concepto en el mundo real utilizado por la NASA y finalmente demostraremos paso a paso cómo llevar a cabo la actividad en casa o en el salón de clases con sus estudiantes. Usted puede invitar a sus estudiantes a que participen de las presentaciones de estos videos llamados NASA Quick Bits. Les invito a acompañarme a la presentación de nuestro especialista. ¡Comencemos! Bienvenidos. Mi nombre es Sara Torres. Soy la especialista en educación del Centro de Investigación Ames de la NASA. El concepto científico que exploraremos en este video de Quick Bits es de las fuerzas y el movimiento. Analizaremos y demostraremos la segunda y tercera ley de movimiento de Newton. Una fuerza es un empuje o un jalón que actúan sobre un objeto como resultado de su interacción con otro objeto. Las fuerzas se producen en las interacciones. Algunas fuerzas son el resultado de interacciones por contacto. Algunos ejemplos de fuerzas por contacto son la fricción, la tensión y las fuerzas aplicadas. Sin embargo, hay otras fuerzas que son el resultado de interacciones a distancia. Estas son la fuerza gravitacional, eléctrica y la magnética. Según Newton, siempre que los objetos A y B interactúan entre sí, ejercerán fuerzas uno sobre el otro. Cuando usted se siente en una silla, su cuerpo ejerce una fuerza hacia abajo sobre la silla y la silla ejerce una fuerza hacia arriba sobre su cuerpo. Esta interacción da como resultado dos fuerzas, una en la silla y otra en su cuerpo. A estas dos fuerzas se les llama fuerza de acción y fuerza de reacción, y son el concepto de la tercera ley de movimiento de Newton. Esta ley dice que con toda acción ocurre siempre una reacción, de igual magnitud pero en sentido contrario. Esto significa que en toda interacción hay un par de fuerzas que actúan sobre los dos objetos que están interactuando. El tamaño de la fuerza del primer objeto es igual al tamaño de la fuerza del segundo objeto. La dirección de la fuerza del primer objeto es opuesta a la dirección de la fuerza del segundo objeto. Las fuerzas siempre actúan en pares llamadas fuerzas par de acción-reacción igual, pero en sentido opuesto. Algunos ejemplos de problemas prácticos incluyen el choque entre dos autos, entre un auto y algún objeto en reposo, y entre un meteorito y un vehículo espacial. La segunda ley de Newton dice que el movimiento de un objeto está determinado por la suma de las fuerzas que actúan sobre este. Si la fuerza total del objeto no es cero, su movimiento va a cambiar. En otras palabras, cuanto mayor sea la masa del objeto, mayor será la fuerza necesaria para obtener el mismo cambio en su movimiento. Con cualquier objeto, una fuerza grande causará un cambio mayor en su movimiento. En los problemas prácticos, esto también significa que cuanto más fuerza utilice para hacer rodar una pelota, más lejos llegará. La actividad de hoy se llama el reto del paracaídas del Extranet, que es parte del programa Next Gen STEM, de la serie de guías para educadores del programa comercial de tripulación. Al final de este Quick Bits encontrará el enlace a esta actividad. El vocabulario que puede ser ayuda para que los estudiantes entiendan esta actividad es el siguiente: fuerza, el empuje o jalón sobre un objeto; movimiento, un cambio en su posición; velocidad, la rapidez de movimiento o acción y la dirección. En este ejemplo, este auto se está moviendo hacia el norte a 50 millas por hora. Masa, la cantidad de materia en un objeto; y gravedad, la fuerza que atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra, hacia cualquier cuerpo físico que tenga masa.
En esta actividad seguiremos el proceso de diseño de ingeniería para construir, probar y analizar un prototipo. También investigaremos las fuerzas de un objeto en caída libre y su efecto con un paracaídas. Como los ingenieros, aplicaremos las matemáticas para resolver problemas de la vida real relacionadas con ángulos, gráficas y áreas. El programa comercial de tripulación de la NASA cuenta con ingenieros y especialistas aeroespaciales que trabajan de cerca con sus socios industriales Boeing y SpaceX. Esta colaboración les permite a los ingenieros de la NASA estar al tanto del proceso del desarrollo de cada compañía. Al mismo tiempo les brindan a estas el acceso a la experiencia y a los recursos técnicos de la NASA. La seguridad de la tripulación es fundamental durante el regreso de los lanzamientos especiales con humanos desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Y las pruebas de paracaídas nos dan información valiosa para ayudar a cada socio a cumplir con los requisitos de certificación y seguridad de la NASA. En la actividad STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, de hoy, el concepto principal es cuanto mayor sea la masa del objeto, mayor será la fuerza necesaria para obtener el mismo cambio en su movimiento. Para la actividad de hoy utilizaremos un huevo de plástico para representar nuestro astronauta. ¿Qué cree que le pasaría al huevo si lo arrojáramos desde un segundo piso o desde lo más alto de un edificio? ¿Qué fuerzas actúan sobre el huevo mientras cae del edificio? ¿Por qué se va a quebrar o a dañar el huevo? Las restricciones son limitaciones en el diseño. Estas pueden incluir la disponibilidad de materiales, el costo de los materiales o la cantidad de tiempo que usted tenga para desarrollar la solución. En esta actividad, la restricción es que el huevo debe tocar el piso primero. No se le puede poner nada al huevo además del arnés y el huevo debe caer manteniendo el eje mayor o de más longitud perpendicular al piso. Los materiales que necesitará para esta actividad son una cuerda o listón para las líneas de sujeción, cinta adhesiva, tijeras, cinta métrica o algo para medir, una bolsa de plástico o papel de china para el toldo o cúpula, un huevo de plástico y algo que haga peso dentro del huevo, como monedas o arrendelas de metal. Asegúrese de hacer un plan con anticipación. Siempre es mejor hacer un diagrama en una hoja o cuaderno. Esto le permitirá seguir su diseño al momento de crearlo. También le ayudará a recordar lo que sí funciona y lo que se debe mejorar después de realizar las pruebas. Una vez que dibuje su diseño, haga un dibujo a escala de toldo o cúpula, parte de tela de su paracaídas. Yo estoy usando papel cuadriculado. Si no tienen papel cuadriculado, encontrará uno en la guía Extranet para educadores. Podrá ver el enlace al final de este video. Si no tienen acceso a una impresora, hay muchos videos muy buenos en línea que muestran cómo hacerlo. Este dibujo a escala no es exacto porque no lo hice con un compás, que es una herramienta que los matemáticos y los ingenieros usan para dibujar circunferencias precisas. En mi ejemplo, el diámetro es de 50 centímetros. Entonces, D es igual a 50 centímetros. Ahora, si vemos mi sección transversal, no es lo suficientemente larga para completar los 50 centímetros de distancia. Así que voy a usar un factor de escala. En este ejemplo, un cuadrado es igual a 5 centímetros. El diámetro se mantiene constante en todo el círculo, por lo que debo empezar al centro, que es 0, 0. Entonces voy a calcular la mitad de la distancia hacia la derecha, la mitad de la distancia hacia la izquierda, la mitad de la distancia hacia arriba y la mitad de la distancia hacia abajo desde el origen 0, 0. Recuérdeles a sus estudiantes que un cuadrado es igual a 5 centímetros. Los matemáticos llaman a esta línea horizontal que cruza la página el eje X y esta línea vertical el eje Y. Ahora voy a comenzar a hacer los trazos. Una vez más,
Recuérdenles a sus estudiantes que un cuadrado es igual a 5 centímetros. Voy a calcular y a trazar la mitad de la distancia. Tenemos 50 centímetros. Sus estudiantes van a calcular que la mitad de 50 es 25. Por lo que voy a empezar a calcular la mitad hacia la derecha. 5, 10, 15, 20 y 25. Y voy a hacer mi trazo aquí. La mitad de la distancia hacia la izquierda. 5, 10, 15, 20, 25. La mitad de la distancia hacia arriba. 5, 10, 15, 20, 25. Y la mitad de la distancia hacia abajo. 5, 10, 15, 20, 25. Ahora bien, recuérdenles a sus estudiantes que esto es un estimado, porque no tengo un compás para trazar una circunferencia precisa. Ahora voy a conectar los puntos y esta será la área de la superficie estimada del toldo o cúpula de mi paracaídas. Ahora siga su diagrama y comience a crear. En la pantalla, la cuerda se mide y se corta a 30 centímetros. Se usará papel de seda para crear el dosel. El papel de seda se dobla en cuartos y se mide a 50 centímetros. Luego se utilizan tijeras para cortar el exceso de papel de seda. A continuación, las líneas de suspensión se aseguran al papel de seda con cinta adhesiva. Es hora de probar. En la pantalla se lanza el paracaídas desde un balcón. ¿Qué fuerza actúa sobre el huevo de plástico? Correcto, la gravedad. No olvide anotar sus resultados en su cuaderno. Después de cada prueba, agregue más monedas o arrendelas para aumentar la masa del huevo de plástico y luego repite la prueba. Una vez que hay reunido toda la información, es hora de hacer una gráfica que muestra que cuanto más se aumenta la masa del huevo de plástico, más rápido caerá el huevo hacia el piso. ¿Qué cree que deberíamos hacer para lograr que el huevo caiga más lentamente hacia el piso? Regresemos al concepto principal. Si la masa del huevo de plástico aumenta, este caerá más rápidamente, lo que significa que cuanto mayor sea la masa del objeto, mayor será la fuerza necesaria para obtener el mismo cambio en su movimiento. Esto demuestra la segunda ley del movimiento de Newton. Para más detalles, lee la guía para educadores, reto de paracaídas del Extronaut, que encontrará en este sitio de internet. URL nasa.gov/STEM-ed-resources/extronaut-parachute-challenge-educator-guide.html. Gracias por participar en este Quick Bits presentado por NASA STEM EPDC. Para más información y enlaces, le invitamos a visitar la página de internet adjunta. ¡Hasta la próxima! El sitio en internet de NASA STEM EPDC es www.txstate-epdc.net. Logotipos de Texas State University, LBJ Institute for STEM Education and Research, NASA STEM EPDC Engagement and Educator Professional Development Collaborative y NASA Partner. El material contenido en este documento se basa en trabajo respaldado por un subsidio o convenio cooperativo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, NASA. Todas las opiniones, los hallazgos, las conclusiones o las recomendaciones que se expresan en este material pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la NASA. Imágenes y material audiovisual cortesía de la NASA. Imágenes y material audiovisual utilizados bajo licencias de Shutterstock.com y Envato.